Romanos capítulo 2, versículo 1 al 5. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en los que juzgas a los demás te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, esto es, eres un hipócrita. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, arrepentimiento? Ahí está, él dice que tú, al no darte cuenta que esas bendiciones Dios no te la da porque eres la mejor persona en el planeta, porque eres mejor que una drogadita, una prostituta o un borracho, al no darte cuenta que Dios no te da esas bendiciones por eso, sino precisamente para que te arrepientas más rápido que esas prostitutas o que esos borrachos, dice Pablo que menosprecias la benignidad de Dios. Es decir, menosprecias la bondad con la que Dios te está tratando. Y dice que dado que te niegas al arrepentimiento, por tu corazón no arrepentido, versículo 5, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, cada bendición de esas, como el oro y la plata de los ricos clamaba contra él, cada una de esas bendiciones se parará al lado del tribunal de Dios el día de tu muerte y dirá: maldícelo, Señor, maldice a ese mal agradecido. Vamos a situarnos en nuestro pasaje y veamos qué es lo que está ocurriendo. En el capítulo 1, versículo 18 al 32, Pablo ha extendido la espada flameante de fuego de los mandamientos divinos contra un pueblo que nosotros llamamos gentiles. Los gentiles comprenden el 98% del mundo, somos todos nosotros, incluyéndonos. Los únicos en el mundo que no son gentiles eran los que en una época fueron el pueblo de Dios, los judíos. Nosotros somos gentiles. Y él dice que los gentiles, la ira de Dios estaba contra ellos porque ellos desobedecían los mandamientos. Y había una pregunta muy importante. Bueno, ¿Dios le reveló su palabra a los gentiles? No, se la reveló a los judíos nada más. De hecho, este Nuevo Testamento y este Antiguo Testamento es judío. Se lo revelaron a los judíos, los apóstoles, y nuestro Santo Señor Jesús era judío. Sí, no se lo reveló a los gentiles. Pero entonces, ¿cómo Pablo los acusa a ellos? Porque Pablo dice, no se los reveló de la misma manera que a los judíos, pero sí les dio una revelación. ¿Cuál? El cielo, la luna, las estrellas, todo testificaba a la mente de ellos que había un Dios grandioso. Así como un joven de mi edad puede mirar hacia el universo y decir, es absolutamente imposible que un teléfono inteligente que tiene menos células y menos leyes tan exactas como nuestro planeta y nuestro universo haya tenido un creador y no esto. Pablo dice que Dios puso en la creación la manifestación visible, lo que hemos visto en Santiago continuamente, de su poder, de su gloria. Y que los gentiles sabían eso, aunque no tenían el Antiguo y Nuevo Testamento, sino solamente los judíos. Pero aparte, dice que Dios les dio una conciencia. Y así aún los indios saben, por ejemplo, que el que tú le robes la esposa al jefe de la tribu es malo. O que tú mates a alguien de la tribu sin razones es malo. Dice que Dios también le dio las leyes, los mandamientos, pero no por escrito en tablas de piedra o en la Torá, sino en su corazón. Allí las escribió en la conciencia. Y así, la persona más atea de todas, ella puede decir, yo no creo en los mandamientos ni en esa tontería. Pero si tú lo robas, él inmediatamente acepta que el robo es malo. Dios lo escribió en su corazón. Pero estos gentiles no quisieron adorar a Dios, aunque tenían la manifestación visible de Dios, y no quisieron someterse a su conciencia. Antes iban en contra de ella, y cuando la conciencia le decía, no mientas, mentían.
Y cuando veían la manifestación visible de la gloria de Dios en los cielos, en lugar de alabar a Dios, alababan al cielo. Y se hacían un ídolo del sol, como los egipcios. Un ídolo de la lluvia. Eran tan malvados que las armas con las que se rebelaban contra Dios las hacían de los propios regalos que Dios les daba. Dios les daba la lluvia como un regalo para que le amaran, y ellos usaban la lluvia para rebelarse contra Dios y decir que había un Dios que enviaba lluvia, pero no era Jehová. No. Y había otro Dios que nos daba el sol, pero no era Jehová. La acusación a tales hombres se extiende desde el versículo 18 al versículo 32, acabando con un sumario terrible de su condición espiritual, dado su rebeldía a los mandamientos escritos en su conciencia. Dice que por lo tanto se convirtieron todos en atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, peleas, engaños, malignidades, chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, orgullosos, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y no acaba allí. Luego en el capítulo 3 retoma la idea y dice: no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Oh mi amiga, oh mi amigo, tu condición ante Dios no es que simplemente has hecho un par de cosas malas. Ante Dios tú eres un ser detestable. Y así como te emocionas viendo en una película que el héroe de la guerra, que el héroe, el protagonista, el bueno de la saga, de lo que estás viendo, mata al villano y lo destroza y lo despedaza, así los ángeles y Dios se contentarán al verte despedazado en el infierno y no sentirán tristeza, porque eres un villano para Dios. ¿Sí? Ese sumario para Pablo era apenas un resumen de malas cosas. Apenas un pequeño resumen. Sin embargo, en medio de tales acusaciones, surge algo muy, muy, muy terrible. Que el apóstol Pablo declara que por estos pecados Dios hizo algo contra estas personas. Dios no simplemente les dejó rebelarse ya. Dios inmediatamente les envió un juicio. Observad cuál es el juicio. Veamos cuál es el juicio. En el versículo 24 dice que Dios los entregó. Es decir, Dios los castigó entregándolos a algo. ¿A qué? A la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Luego en el versículo 26 repite la misma idea como si quisiera recalcarte algo, por lo cual Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Y luego en el versículo 28, Pablo repite otra vez la misma idea para sellar en tu alma la verdad. La triste verdad de cuál es el juicio de Dios contra ti que te has revelado. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Hablemos rápidamente de este juicio antes de llegar a nuestro texto. Él nos está diciendo que el pago de esa rebeldía contra Dios, ese pago fue que Dios dejó que en sus corazones surgieran deseos sexuales, inmorales y vergonzosos que aún nuestra sociedad condena y son intolerables.
Él dice, en otras palabras, las violaciones, la pederastia, la homosexualidad, el lesbianismo. Todas estas cosas no son simplemente meros actos voluntarios y propios de la naturaleza humana, sino que es Dios entregando al hombre a que cometa pecados horrendos y terribles contra su prójimo y desvergonzosamente deshonre su propio cuerpo como un castigo por ignorar los mandamientos de la Biblia. Y si tú observas, los jóvenes que más conocimiento tienen de la Biblia y más la han ignorado, casi siempre todos tienen un pecado de este tipo, en alguna otra medida. Y ellos piensan que son ellos quienes lo cometen voluntariamente. ¡Oh, no! Es la señal segura de que Dios te ha condenado. Cuando Judas vendió a Cristo, el Señor le dijo a Judas, el que me entregues a mí, el que me entregó a ti, el que me vendas, Judas, es simplemente el sello de que mi Padre te abandonó y jamás vas a ser salvo. Jamás, jamás. Así cuando Cristo fue llevado a Pilato, Pilato le dijo, yo te puedo librar, solamente dime qué has hecho. Y Jesús le dijo, el que me entregó a ti va a recibir algo peor que tú. Tranquilo. Ese era Judas. Así Dios está diciendo que aquella inmoralidad, aquel lesbianismo, aquel adulterio, aquella homosexualidad, aquellos actos vergonzosos como prostitución, asesinatos y otras catástrofes horrendas en la raza humana son maldiciones de Dios literalmente. Sí. No simplemente es el impulso de la maldad del hombre, sino que es Dios orquestando, permitiendo y provocando, según su poder, que el hombre no tenga autocontrol ni justicia para que él entienda que violar a una niña es malo. Dios le arranca eso de la cabeza y lo entrega al león de la inmoralidad para que la raza humana se llene de miseria y de dolor y de tristeza porque nadie quiso obedecer sus santos mandamientos. ¿Tú qué piensas que fornicar o mentir o tener malos pensamientos o robar son cosas que decides voluntariamente y a veces te ríes de los mandamientos? Pero no sabes que mientras más negro es tu pecado, más manifiestamente claro se hace que es un juicio de Dios sobre ti, por el cual Dios te ha negado conocer el arrepentimiento, la pureza, la bondad, la justicia y toda limpieza dentro de tu corazón. Me sorprende cómo la sociedad sabe esto. La sociedad, cuando ve que el mundo está atiborrado de violaciones, homosexualismo, la gente, los jueces se alarman. Dicen, ¿qué está pasando en el mundo? Es decir, aún los pecadores consideran que estos pecados son demasiado malos, son demasiado vergonzosos. Y sí es, ¿verdad? Ellos tienen razón. Porque es un juicio de Dios. Pero también el juicio consistía en otra cosa, porque el versículo 28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. La idea aquí es esta, que Dios los entregó a la ignorancia como pago por haber despreciado la poca revelación que Dios les había ya dado. En otras palabras, ellos ignoraron su conciencia y Dios entonces les arrancó la conciencia y ya no les dolía cometer esos pecados. Los dejó ser ignorantes y ahora
Los indios son indios y se perderán por no conocer el Evangelio, justamente porque la poca revelación que se les dio la rechazaron y se volvieron idólatras y paganos. Y así tú también, cuando tu conciencia te acusaba y te decía no hagas eso y lo hiciste, Dios ahora te ha arrancado la conciencia para que ya no te duela más hacer eso. El santo apóstol ha traído desde el tribunal celestial la sentencia de los mandamientos de Dios contra los gentiles. Como recordarán, esto forma nada más el 98% de la raza humana. Todavía falta un 2%. Los judíos. Quizás no te sientas tan identificado con los gentiles, pero créeme, amigo, sé que te sentirás identificado absolutamente con esta raza de hombres, con los judíos, con este pueblo, porque sí, tú que te sientes justo, tú que te sientes que no eres tan malo, tú que te sientes que mañana puedes arrepentirte y cuando quieras, la palabra de Dios tiene algo que decirte a ti. Ah, sí, tú que sientes que no eres como esa prostituta, tú que sientes que no eres como ese asesino, tú que te crees un hombre tranquilo y de tu casa, la palabra de Dios también va a decirte algo hoy. Entonces llegamos al capítulo 2. Ahora Pablo extiende la espada flameante de los mandamientos de Dios contra los judíos. Permíteme cambiar por un momento este nombre judío y referirlo a ti como tú. Pero que recuerdes siempre que estoy hablando de ellos. A ver si su historia te parece un poco familiar. Por lo cual tú eres inexcusable que juzgas a los demás, pues en los que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está ocurriendo? Los judíos, o tú, tenían el conocimiento del Evangelio y la palabra. Sus padres eran cristianos. Sí, sus padres fueron Abraham, Isaac, Jacob. Aún Pablo fue judío. El propio Cristo, el propio Mesías, Salvador del Señor, era judío. Tenían la revelación de la ley de Dios, sus mandamientos, y lo conocían a la perfección. Así que poseían honras y privilegios más grandes que el resto del planeta. Habían sido elevados. Pero entonces estos eran tan hipócritas y descarados que suponían que dado que tenían tales conocimientos de la Biblia y sabían un par de cosas y tenían familia cristiana, ellos no eran tan malos ni estaban en tan grave peligro como una prostituta. No, ellos estaban en una mejor condición. Estaban en un mejor estado espiritual. Y entonces, cuando veían un borracho, cuando veían un ladrón, cuando veían un presidente corrupto, lo juzgaban duramente. ¡Ah! Que Dios le pague. Yo no haría eso. Y Pablo le dice, ¿tú crees que esa mujer va a ir al infierno? Sí, yo creo que esa mujer, esa vil prostituta va a ir al infierno. Es más, todo lo que has dicho, Pablo, respecto a los gentiles, respecto a esa gente que no conoce la Biblia y nunca ha visitado una iglesia, todo lo que has dicho es verdad. Sí, se merecen el infierno, claro que sí. Y Pablo le dice, bueno, ¿has mentido? Sí. Ok. ¿Has tenido un mal pensamiento? Sí. Entonces, toda la condenación que has dado contra ellos se te va a retroceder a ti también. Las palabras tan duras que usaste contra esa mujer, porque según tú es peor que tú, porque según tú no eres así, son también contra ti. Tus propias palabras te juzgan. Pues en los que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ah, pero yo no soy una prostituta, pero has fornicado. Ah, pero yo no soy un asesino, te has enojado. Ah, entonces tus palabras te condenan a ti también. Eres inexcusable.
No tienes excusa ante el tribunal divino. Juicio, juicio, juicio de Dios vendrá contra ti también. Así que Pablo les está diciendo, no sean descarados e hipócritas. Sí, tienen tales privilegios, tienen tales conocimientos, tienes una madre cristiana, tienes un familiar cristiano, tú, Andriuska, tienes amigos cristianos, está bien, son buenos privilegios, pero créeme, no significan que para Dios, tú estás más cerca del cielo que una prostituta. ¡Oh, no! Tú, para Dios, estás en la misma condición que ella. Aunque tus pecados a tus ojos luzcan más veniales o más benignos y limpios que los de ella. Pero créeme, así como en la mugre no hay nada limpio, en ningún pecado del tamaño que sea hay algo limpio. El pecado no es de seda. No hay ningún pecado que te haga estar más cerca de Dios. Oh, yo no cometo ese pecado, pero cometes este. Sí, amigo, los tamaños de pecado no te acercarán más al cielo. ¿O no? ¿O no? Así, el capítulo 2 del sagrado libro de los Romanos habla de ti, de estos judíos. Ellos, como era de esperarse, como conocían la ley, consideraban que estaban en una mejor condición que el resto de la humanidad. Pero habían llegado a un colmo todavía peor. Ah, sí. Y por fin hemos llegado a nuestro texto. Y piensas esto, hombre, versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Déjame explicarle a tu conciencia la condenación de este versículo contra tu alma. Déjame expandir la negrura y la oscuridad que profetiza Romanos versículo 4 del capítulo 2 contra tu vida y tu destino en el infierno. El apóstol te está diciendo que tú has malinterpretado el conocimiento que tienes. Has malinterpretado el que tengas amigos cristianos. También has malinterpretado el que tú no hayas llegado a los pecados tan graves a los que ha llegado una prostituta o los que ha llegado un asesino o un violador. Tú has malinterpretado el que tú lleves una vida intachable, el que lleves una vida más o menos tranquila. Tú has malinterpretado eso. Pablo dice, estas cosas son bendiciones de Dios, son la benignidad de Dios. Por cierto, benignidad es una palabra que se refiere a bondad, una bondad que viene desde lo más profundo del ser de Dios. Y dice que tú has malinterpretado la benignidad de Dios. ¿La has malinterpretado? No. Mira, si Dios te ha bendecido con las cosas que tienes, aun con el carácter y la actitud noble que tienes hacia la palabra, no es porque tú seas mejor que esa persona, ni es porque lo único que necesitas tú es un cambio de conducta. Tú no necesitas tanto arrepentimiento como aquella mujer. Oh, no, amigo, no. Todo lo contrario. Pablo dice que más bien Dios te ha preservado de que caigas en graves tentaciones, te ha guardado de tantas tentaciones, no es porque tú seas mejores que ellos, es para llevarte a ti a arrepentirte más rápido que ellos. Es decir, tú necesitas tanto la sangre de Cristo en la misma medida para ser lavado de tu pecado, tanto como estas personas. Como judíos, ellos creían que como Dios no los había condenado a la ignorancia, como condenó a los paganos, les había dado la escritura, la revelación de la palabra. Entonces, ellos estaban en una mejor posición. Un hombre una vez comentó muy acertadamente, diciendo que el diablo y el pecado siempre
siempre alejan de las personas, siempre alejan a las personas de Cristo con medias verdades. Él dice, porque una media verdad es más difícil de destruir que una mentira completa. Porque una mentira se te presenta como mentira, pero una media verdad es difícil porque tiene cosas en ella que son verdaderas, que son reales, que son ciertas. Y así él dice, nuestro mundo occidental tiene tanto conocimiento de la religión cristiana, tanto conocimiento de la verdad, que es difícil convencerlo que son tan malvados y malditos por Dios que cualquier país turco donde no ha llegado el Evangelio. Es difícil convencer a una persona de esa forma, porque como tiene una media verdad, es decir, conoce la palabra, ella piensa que está bien, que yo estoy bien, yo tengo algo de luz. Sí. No creas que porque has vivido una vida menos inmoral, una vida más religiosamente pura y menos sucia, como otras personas a tu alrededor, no creas que Dios no te ha entregado un juicio tan severo y tan duro como a los demás. Oh, no. Más bien Pablo dice que eso te convierte en un pecador todavía más grave que a ellos. Sí, sí. Porque ellos pecan contra Dios sin saber que lo que hacen está totalmente malo, ya que no tienen el conocimiento de la palabra como tú, pero tú pecas sabiéndolo. La Biblia dice que tú acumulas mucha ira sobre ti, que si ellos tenían ira, tú estás acumulando. Si lo de ellos era una deuda, tú estás en bancarrota. Por tanto, nuestra doctrina del día de hoy es, como dije al principio, cuando la misericordia divina nos llama al arrepentimiento. A veces tienes días en tu vida de tanta bendición que te gozas mucho, te alegras, te llegó aquella cosa que esperabas y querías y te contentas. O si estás contento. Y piensas malinterpretadamente que tu prosperidad, tu paz, tu intachabilidad ante el mundo significa que Dios no está irado contigo, que Dios te ha bendecido porque te ama, Dios me ama. Yo lo he escuchado en personas aquí donde dicen, oh, yo he cumplido mis metas, amigo, yo he cumplido mis sueños y yo se lo pedí a Dios, Dios no está irado conmigo, tú exageras. Oh, no, el apóstol Pablo dice que tú con esa actitud estás más bien malinterpretando la razón por la cual la misericordia y la bondad de Dios te está bendiciendo, que ella te está bendiciendo en realidad es para guiarte a que te arrepientas, no a que sientas que eres mejor que el resto de las personas. Menosprecias las riquezas de su benignidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Estás ignorando algo, estás ignorando el hecho que esas mentiras podrían abrir el infierno debajo de tus piernas y quebrarte y partirte en dos ahora mismo. Y que la única razón por la cual Dios, a pesar de que eres tan mentirosa, tan mentiroso, te sigue bendiciendo es para llamarte con voz dulce, misericordiosa y apacible a que te arrepientas. Te dice, ven, hija mía, ven, oh pecadora, ven, ven y recibe mi perdón, ven y recibe mi salvación, ven a mí, oh joven. Tú no has tenido que caer en pecados horrendos como drogadicción o borrachera. No has tenido que caer en fornicación o inmoralidad. Ustedes, niñas, no han tenido que llegar a ese punto de suciedad. Pero aún así, no significa que Dios las tenga en un pedestal o las trate mejor que al resto. Oh, no.
lo único que significa eso es que Dios las quiere guiar al arrepentimiento más rápidamente que a otros. Eso es lo que significa. Así que Dios está llamando con cada bendición. Esta noche, cuando pienses en dar gracias a Dios por el día, dile: oh Dios mío, perdóname porque ignoré yo que tales buenos tratos de tu parte para conmigo, tal abundancia en la comida y otras cosas eran para que yo me arrepintiera y reconociera que soy un pecador, no para que sintiera que yo estoy en una mejor posición que el resto de pecadores allá afuera. Si yo no soy borracho, es porque tú has querido hacer que me arrepienta. Si yo tengo el conocimiento de la palabra y la puedo entender, a pesar de que hay gente ignorante que ni siquiera puede entenderla, entonces es porque quieres que me arrepienta, no porque me va a ir mejor al final. No, o no. Pero has malinterpretado esa bondad. Consideras que esa misericordia no es para ti, que tus pecados por alguna razón, dado que Dios te trata de esta manera, son menos graves y menos serios que los de los demás. Vil engaño. Vil engaño. Tu condición es la misma que los de los demás. Y esa bendición es solo para que reconozcas más rápidamente tu urgente necesidad de escapar. De escapar. ¿Llevas una vida feliz y tranquila? A pesar de que estás en pecado. ¿Sí? Que no te lleve eso a ignorar por qué razón eres feliz. Para que puedas salvarte. El pobre mundo ignorante no se da cuenta que si las montañas no se deshacen sobre la cabeza de cada violador, de cada asesino, de cada mujer allá afuera ahora mismo, y que si Venezuela no es tragada por la tierra y desaparece en un instante, es porque Dios ha querido que se arrepintiera más rápidamente. Mucha gente dice: oh, qué hermoso país, mira cuántas cosas tiene. Tiene mares, montañas, tiene un desierto, tiene también nieve, tiene todo. Qué hermoso país, qué bello país. Dios nos ha bendecido, pero ignoran la razón por la cual los ha bendecido. Para que se arrepientan, y sin embargo es el país más violento y borracho en toda Latinoamérica. Y no solo violento y borracho, religioso hasta más no poder. Y todos los religiosos son chismosos o tienen muchos pecados referente a la lengua. Hipócritas. Y dicen: yo no me hago cristiano, yo sigo mi tradición. Como hablaba con mi compañera, cuando veníamos caminando recientemente mientras predicábamos, yo le decía a mi amiga: esta persona dice que ya va a seguir su religión, su tradición, pero mírala, mira cómo peca. Y ella me decía: si eso es esa religión, créeme, yo no quiero nunca ser de esa religión. Es falsa. Ah, mis amigos, no se dan cuenta de la razón por la cual son buenas personas. Oh, yo hago tantas buenas obras, yo ayudo a esta persona y yo ayudo a otro. ¡Qué bueno! Pero eso es para que te arrepientas. Para que reconozcas más rápidamente a Cristo. No para que pienses que no necesitas un salvador tanto como el violador. La palabra "o menosprecias las riquezas de su benignidad", el menosprecio es que ellos no valorizaban correctamente estas cosas que les daban. Y el menosprecio había ocurrido en los versículos anteriores, donde ellos se comportaban como si ellos no fuesen a ser enjuiciados. Ese es el menosprecio. ¿Quieres saber si tú eres un mal agradecido? Eso se ve en cómo te comportas en tu vida. Te comportas como si todo está bien. Como si yo estoy bien. Ah, tengo una computadora, yo estoy bien. Ah, tengo acceso a tal y tal cosa, yo estoy bien. Tengo tal vida y tal vida, yo estoy bien.
mi vida es así, así, yo estoy bien. Y dice que ese es el menosprecio que das a la misericordia. Ah, pecador, pero créeme, créeme, si hacer airar a los mandamientos de Dios te trae tan grande condenación, si meterte con los mandamientos de Dios te condena tanto, ¿qué será meterte con la misericordia de Dios, que es más sensible todavía? Si los mandamientos de Dios apenas respiras una mentira, voltean y te condenan, ¿qué será la misericordia, que es todavía más sensible? Esas bendiciones se alzarán el día de tu muerte y te dirán: maldita, maldita, maldita. ¿Sí? Cuando estés en el infierno, Dios traerá ante tu mente cada bendición que te dio. Ah, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas ese familiar cristiano tuyo? ¿Lo recuerdas? ¿Ese otro amigo tuyo? ¿Lo recuerdas? ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Ahora el fuego es más ardiente. Menosprecias la misericordia que te he dado al creer que tú escaparás del juicio de Dios. Al creer que porque tienes tales privilegios, tú eres una persona que tiene más tiempo que los demás. No tienes más tiempo. Y así como el peso de esos jóvenes movió ese asiento, un día el peso de tu hipocresía, un día el peso de tu hipocresía moverá totalmente la misericordia con la que Dios te ha tratado. Y no habrá hombre que te ayude a arreglar eso. No habrá nada que lo arregle. Nada. ¿Cuántos hombres en nuestro mundo no se creen amados por Dios porque Dios ha preservado en ellos algo de decencia? Yo los he visto. Yo soy decente. Y murmuran y tratan horriblemente a su prójimo que está en graves pecados. Y los tratan con dureza. Yo soy decente. Y piensan que eso significa que ellos no necesitan un arrepentimiento y un lavado en la sangre de Cristo tan profundo como el resto. Notemos en el texto la mención a la paciencia de Dios. Dice: o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. Longanimidad y paciencia son dos palabras bastante semejantes. Recuerdan que al principio hablé que Dios había enjuiciado a los gentiles por oponerse a la revelación de la palabra. Dios los había entregado a pasiones inmorales muy fuertes, como un juicio. Bueno, la mención aquí de la paciencia significa que Dios a estas personas no las había entregado a pecados muy fuertes. Dios los había preservado de cometer pecados muy graves. Pero eso no significa que Dios los amaba o que los bendecía porque ellos eran mejores. No, Pablo le llama paciencia. Dice que te estoy extendiendo paciencia. La única razón por la cual no has matado a nadie es porque yo te tengo así. Pero con la misma mano que te sostengo te puedo quebrar. Con la misma mano que te retengo para que no te vuelvas una rea, una condenada, tan vil como tu prójimo a quien criticas, con esa misma mano puedo partirte en dos. Los hombres malinterpretan a menudo el hecho de que posean una conciencia despierta hacia el pecado, y a menudo malinterpretan el que tengan buenos empleos y demás. Piensan que Dios no los está llamando al arrepentimiento. No, ellos piensan que están bien. En realidad Pablo dice que es al revés. Totalmente al contrario. Finalmente llegamos al versículo 5 y dice:
pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Es decir, te endureciste con estas misericordias. Las misericordias de Dios son como el agua que cae sobre la piedra. Es para alisarla y volverla tan suave que pareciera que tuviera baba encima. Tan suave. Es para volver tu corazón suave, a que te des cuenta que debes acercarte a Cristo más rápido. Pero usaste esa agua para endurecer tu alma y decir, yo no necesito ese fanatismo tuyo, yo creo en Dios a mi manera y Dios me ama. Y así te endureciste en tu alma se endureció tan dura como una roca y tu corazón no se arrepintió. Cuando un hombre es endurecido por el pecado, tiene esperanza de que Dios lo salve, pero cuando un hombre es endurecido por las bendiciones de Dios, no tiene esperanza. Es como tratar de sacar fruto de piedras, tratar de sembrar en una piedra, es imposible de que salga algo. Y por tanto Pablo dice que atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí la palabra atesorar es acumular, como guardar mucho. Y él dice, bueno, ¿recuerdas que los gentiles y ellos fueron tratados tan duramente? Sí, ¿recuerdas a la prostituta que tú piensas que está en el infierno? ¿Sí? ¿Sí? Ah, ok. Tú tienes una porción del triple de lo que recibirá ella. Doble. Para ti es peor. Y cuando Dios revele su juicio y tú estés allí parado mirando al cielo y diciendo, ya viene a juzgar a estos pecadores, Dios te mirará a ti fijamente y dirás, ¿por qué me mira a mí? ¿Por qué me mira a mí? Míralos a ellos son peores. Y él dirá, oh no, tú eres peor, tú. Pero ¿por qué? ¿No te diste cuenta cuántas veces te llamé al arrepentimiento? Pero yo creí que yo tenía más tiempo que ellos, que yo... No. Contigo era mucho peor. La paga de este pecado, de menospreciar las bendiciones de Dios, es un castigo más horrendo que el resto de los gentiles que están entregados a las pasiones inmorales. ¿Tú crees que no eres una violadora, o que no eres una inmoral, o que no eres una asesina, o que no eres una adúltera porque Dios te ama? Oh, mi amiga. Sino porque si no te arrepientes rápido, te va a hacer algo peor que le hizo a ese violador. Algo peor. Oh, sí, algo peor. Mucho peor. Aunque tú nunca vayas a cometer el pecado de ese hombre. Y precisamente por eso será peor. Mucho peor. Hay otros versículos en la palabra de Dios que prueban esta doctrina. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice, al que mucho se le da, mucho se le pide. Y que si tienes mucho de Dios, si Dios te ha dado mucho en tu vida, entonces Dios te demandará y te exigirá más obediencia que al resto de la humanidad. Un rey y un presidente tienen una carga mayor sobre sus hombros que un pobre jefe de un restaurante. Así, muchacha, así, muchacho, el que tengas tus piernas, tus ojos y seas un poco más decente que esos borrachos, ha puesto sobre tus hombros una carga más grave de arrepentimiento que sobre de ellos. Tú eres quien más debería decir, oh Dios mío, gracias por preservarme de no volverme una hereje, de no volverme una persona que cree falsas religiones, de guardar en mi mente la verdad pura. Gracias, Señor, tengo que arrepentirme, he de correr al arrepentimiento. Pero si no corres, oh mujer, Dios te talará como tala un árbol y te encenderá en llamas, con una llama más ardiente que a esos borrachos. Algunas aplicaciones de este texto y algunos usos.
Este uso va dirigido a mi amiga que ha estado conmigo estos últimos días y de ello espero que todos tomen algo. Dios te ha mostrado mucha misericordia y tu corazón se ha enternecido a la palabra y se ha vuelto muy sensible a escucharme. Y eso es bueno. Pero si tú no procuras que el arrepentimiento en ti sea grande y sea completo y pleno y total, tú estarás atesorando más ira para ti. Ayer recibimos un buen sermón que nos llamó a la salvación mediante la fe, pero si no valoras esa salvación y no te arrepientes mediante la fe, atesorarás más ira contra ti. A los invitados que están aquí, como Daniela y Ángel, también les ruego que usen esta doctrina de la palabra para que piensen y se den cuenta que si todavía preservan en ellos algo de decencia, mucho más que con los demás, no significa que están más cerca del cielo. Significa es que deben arrepentirse más rápidamente antes de que el juicio divino caiga sobre ellos, porque les aseguro que será más pesado que sobre el resto de la humanidad. Si ellos estarán cerca del infierno, ustedes estarán en la parte más profunda y la caverna más honda de ese lugar. Y gemirán hondamente, porque la conciencia les remordirá, el remordimiento de haber sabido cuán bien los trató Dios. No menosprecies la benignidad y la bondad de Dios para contigo, porque es para que te guíe al arrepentimiento. No ignores que es para guiarte al arrepentimiento. No es porque eres una buena persona. Yo conozco una mujer que es pero tan arrogante, que ella piensa que la razón por la cual conoce del Evangelio es porque ella es una buena persona y me califica de hereje y califica a muchos de mis amadas amigas de herejes. Si ella supiera, si esa pobre mujer supiera que la única razón por la que una mujer tan impía, tan mala, que ha pecado tanto, que no ha tenido ni siquiera afecto por sus propias hijas, si ella supiera que la única razón por la cual ella todavía preserva alguna decencia en su vida es para guiarla al arrepentimiento, si ella supiera el león de Judá que tiene la boca abierta, que está detrás de ella, que se acuesta al lado de ella mientras duerme y que la mira y resopla su nariz sobre ella a punto de quebrarle el cráneo y destrozarla y destajarla para siempre, si ella supiera que la está mirando y está saliviando sobre ella y el diablo tiene sus fauces abiertas esperando que ésta venga, ella se arrodillaría y diría: perdóname, yo no soy amada, la verdad es que yo era una miserable, no lo sabía, yo creí que me tratabas así porque era buena, no es verdad. Mi vida evidencia que no es porque soy buena, mi propia vida evidencia, mi propia desobediencia evidencia que es por pura misericordia y es para guiarme al arrepentimiento. Oh creyentes, no menosprecien ustedes que tienen los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, al Espíritu Santo en ustedes y no lo entristezcan no arrepintiéndose. Deben arrepentirse diariamente y crecer en arrepentimiento, santidad y obediencia por medio de la fe en la muerte de Jesucristo. Porque de lo contrario, si alguno de ustedes vuelve atrás y despierta en el infierno, no saben el tamaño de la ira que recibirán.
No dejes que tu corazón se endurezca solo porque Dios no te ha fulminado con un rayo o no te ha avergonzado por esos malos pensamientos que tienes. No llegues a creer que esos malos pensamientos, el hecho de que Dios no te avergüence y te permita predicar y hablar, no significa que Él no te vaya a condenar. No significa eso. Estás malinterpretando la bendición. Es para que te arrepientas más rápido. Meditaba en esto, en esta madrugada, y le daba gracias al Señor, y Él me decía: Elian, ¿ves que yo te llamo al arrepentimiento no con castigo, sino con misericordia? La voz apacible de la misericordia te está llamando. Ven a mi hijo, yo te estoy mostrando que amarme y obedecerme te va a hacer feliz. Ven a mí. Y yo lloraba y lagrimeaba y le decía: es cierto, Señor. Es cierto, esto es para que me arrepienta más rápido. Crezcan en arrepentimiento. Mi pobre hermano de sangre, mi pobre hermano Yacer, conoció la palabra un tiempo y caminó conmigo tan cerca como caminó Pedro de Juan o Demas de Pablo. Y por fiestas y alcohol se volvió al mundo. Yo mismo lo eché de la iglesia y lo reprendí con lágrimas en mis ojos y llorando. Y mi oración noche y día, desde el día que él se fue esta: Señor, no permitas que él se vuelva tan malo como un perro y tan sucio como un cerdo. No permitas que esta desobediencia lo vuelva peor de lo que ya era. Si él va a pecar, que peque levemente y que no se vuelva tan malo. Hoy día mi hermano ciertamente no es tan malo como debería ser después de haber rechazado la misericordia, y no lo es. Y sé que fue una respuesta a mi oración, no es nada en él, pero él cree que es porque Dios le ama y él está más cerca del cielo que varias personas. No, es para guiarlo más rápido al arrepentimiento, y lo único que lo retiene así es que Dios le dice: no eres tú, si no fuera porque amo a Elian, te quiebro en pedazos. Pero porque lo amo y porque llora por ti y porque yo no menosprecio las lágrimas de él, te quebraría en pedazos y te volverías un vil drogadicto, un vil miserable. Pero te sostengo así para que no te pierdas. Me sorprende que todas las personas que han llegado a estar profundamente e íntimamente ligadas al corazón de mi hermano siempre son mujeres que Dios llama al cristianismo a que se arrepientan. Como si Dios le dijera a él: no me he olvidado de ti. Si tú no me quieres escuchar, voy a hacer que me escuches a través de otra persona. Pero no lo hago por ti, Yacer, lo hago por la oración de tu hermano. Porque él ha peleado conmigo y me ha argumentado y ha discutido conmigo para que no te deje. Pero si no te quiebro, y la razón por la cual te bendigo no es por ti, es para despertarte al arrepentimiento con una voz apacible. Pero un día, cuando ustedes y yo y él y cada pecador en este mundo que fue tratado con misericordia despierte en el infierno por no arrepentirse, verá sobre él unos ojos flameantes y rojos y una mano más fuerte y pesada y una omnipotencia más dura contra él de la que una prostituta o un violador ha recibido, aunque nunca hayas cometido esos pecados, y precisamente es por eso. Arrepiéntete y vuélvete a Cristo. Amén.